Ya vamos a empezar entonces la semana 5, martes 24 de mayo del 2022. Seguimos en funciones y vamos a acabar esta unidad. Vamos a hacer un repaso de funciones especiales, función inyectiva, función inversa, funciones trigonométricas directas e inversas. No pregunté si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí, sí, Perfecto. Entonces, vamos a empezar con el repaso de funciones especiales, lo último que hemos visto. Entonces, aquí está el ejercicio. Ustedes van a hacer este ejercicio y después se va a mostrar la solución. Y me van haciendo preguntas para que puedan ir avanzando.
Les dan este ejercicio, le dicen esbozar la gráfica de la siguiente función y determinar su rango. Entonces pueden observar ustedes aquí que tienen signo, tienen que redefinir esta función signo y vuelven a escribir la función. Bien. Entonces, 5 minutos, vuelven a escribir la función y después yo muestro para ver si lo bien o si no, me van preguntando qué es lo que necesitan para redefinir. Yo creo que no hay problema, hemos hecho ya ese trabajo y llegan hasta volver a escribir la función. Ya 5 minutos, 5 minutos, hasta que lleguen todos sus compañeros.
Para los que han llegado, lo que estamos haciendo es este ejercicio. Me piden esbozar la gráfica de la siguiente función y determinar su rango. Entonces vamos a hacer su gráfica. Y aquí no hay problema, esta es una función raíz cuadrada. Aquí este es un pedazo de hipérbola equilátera. Tengo que redefinir para poder graficar esta regla de correspondencia. Entonces estamos aquí redefiniendo y vamos a volver a escribir esta función redefinida. Ya, para los que han llegado. Aquí también cuando vuelven a redefinir, acá tiene que ser ordenado, ¿no? Sería 0 menor que x menor o igual que 4. Tengo que ordenar este intervalo. Y entonces ahora vamos a dejar de compartir y vamos a redefinir. Ustedes me van a ir indicando. Con la pizarra que tenemos ahora vamos a usar la pizarra. Acá está. Y entonces lo que vamos a redefinir es x al cuadrado más SGN. Uy, no puedo escribir bien. SGN GN. El argumento es todo esto. Es x menos 2 sobre x al cuadrado más 1. Este es el argumento. Entonces vamos a redefinir. Ustedes me van dictando. Así le voy a poner la ya grande. Ya, ¿qué será aquí? ¿Qué irá aquí? X al cuadrado. ¿Qué más? ¿Más cuánto? ¿Cuánto? Más 1. Más 1. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando el argumento sobre x al cuadrado más 1, ¿cuánto es? ¿Qué inecuación se genera aquí? Mayor que 0. Muy bien. Entonces, este se va y me queda aquí simplemente x mayor que 2, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora aquí, el segundo. Va, ya, de acuerdo, me dicen, x al cuadrado. ¿Más cuánto va aquí? 0. Muy bien. ¿Cuándo? Cuando x menos 2 sobre x al cuadrado más 1 es igual a 0. Entonces, ¿qué cosa se obtiene aquí de esta ecuación? X igual a 2. Entonces, todo esto, después lo ponemos con otro color. Vamos a ponerle con verde. Todo esto se convierte en un solo valor, ¿no es cierto? ¿Cuánto será esto? Si x vale 2, todo esto se convierte en 4. Esto solamente es un punto. ¿Está bien? Y el último será x al cuadrado menos 1. Será x menos 2 sobre x al cuadrado más 1. Más 1.
¿Cuándo? Cuando esto es menor que 0. Entonces, ¿aquí qué va? X menor que 2. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Todo esto, todo lo que he encontrado aquí, tengo que intersectar con el intervalo que me dan, que es de 0 menor que X menor o igual que 4. Entonces, analizo. Intersecto con esto me va a quedar de 2 a 4, ¿no? 2 hasta 4 cerrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, me está bien. Ya. Ari. Acá está 2, sí, me va a quedar el punto. El punto. ¿Qué punto me queda? A Sigo ver, con alguien. 2. Sigo con 2. 2, 2,2. 4, 4. 4. 2,4. Ya está. Ese punto me queda. Entonces así me queda este también. El otro. El último. ¿Qué me queda aquí? Se intersecta con este. ¿En qué intervalo? ¿En qué intervalo? De 0 a 2, abierto. ¿No será? De 0 abierto hasta 2, ¿no? Abierto. Profesora, ¿por qué puso 2,4? ¿Perdón? ¿Qué puso 2,4? 2,4. ¿Por qué? Ajá. Porque es solamente X es igual a 2 nada más. Entonces yo puedo encontrar el Claro, valor de pues. 4. De 2. 2,4. Reemplazo acá 2 por Ah, ya, 2, ya. 4. Más 0, Claro, lo hice de frente. solamente un punto. Sí. Entonces quedan las 3 reglas de correspondencia. Voy a graficar, se ubican con el gráfico de cada regla de correspondencia, la ecuación de qué, o pedazo de qué curva voy a graficar. Aquí, Parábola. 4, parábola. Este es un punto. Y esta, la última, También. otra parábola, ¿cierto? Entonces tenemos esto, tomen foto para que vean cuál es el trabajo, por eso les he hecho en la pizarra. Este es el trabajo, pero no es todo el ejercicio. Ahora nos vamos a ir a nuestro ejercicio. No se olviden de intersectar con el intervalo con el cual están trabajando. ¿Ya? Tómenle foto. Lo voy a imprimir también. A ver, acá es 2. No, feo. Mejor lo borro. Y ya. Y pongo 2. Ya. Ahora sí, te toman foto. Y vamos a regresar a nuestro ejercicio. A este de acá. Ahí está. Ese es nuestro ejercicio. Lo único que hemos hecho es redefinir esto. Nada más. Todavía no hemos hecho lo que nos están pidiendo. Simplemente tengo que redefinir cuando tengo la función signo. ¿Y qué otra función tengo que redefinir? ¿Qué otra función tengo que redefinir? ¿Qué otra La función? raíz. La raíz, no. Son dos funciones. Bueno, si no me dan eso, tendría que redefinir para qué intervalo se cumple la cantidad subradical. Ya las O aciertas. cumple la positividad en la cantidad subradical. El valor absoluto. El valor absoluto. Acá solamente hay 5.
Entonces, ¿qué voy a tener? Ahí está. Copio el primero igual, tal cual. No hay problema aquí. Aquí tampoco. Y aquí lo que hemos obtenido, ¿no? Entre 0 y 2. X al cuadrado igual a 2. Pero esto puede ser 4, y ya lo hemos visto. Y acá va de 2 a 4. Y se completa de 0 a 4, ¿no? De 0 a 4. ¿Hay preguntas aquí? Se vuelve a escribir la función redefinida, más las 3 reglas de correspondencia como hemos visto en la pizarra. Entonces ahora vamos a pasar a hacer el gráfico. En su PPT, hacer el gráfico es tabular unas 5 puntos, ¿no? Pueden hacer eso también, puntos del intervalo. No pueden, y si conocen la curva, pueden graficar toda la curva y partir o limitar para el intervalo que le están dando aquí. Entonces, este hemos dicho que es una función raíz cuadrada para los x menores que 5. Ahí está. Entonces, por ejemplo, van a tabular menos 5, porque puede tomar menos, aunque no pudiera, ¿no? Ponen el extremo abierto, o lo abren, pero sí lo pueden tomar para efectos, para efectos gráficos, ¿no? Pero ustedes saben o consciente de que ese punto no puede. Si esto fuese abierto, aquí tendría que ir una circunferencia. En cambio, acá va cerrado porque menos 5 está en el intervalo. Y también puedo tomar aquí, sería 9, 3, menos 3. Ahí está. Puedo tomar otro valor. A ver, vamos a tomar de repente uno exacto, para sacar la raíz exacta. ¿Qué valor pueden tomar? Aquí. No, ya está, menos 5, porque ya lo hemos tomado menos 5. Menos 5 más 4, 9, menos 3. Ahí está, este primer punto. Otro punto para saber cómo está su curva. ¿En qué posición está su curva? O cómo está su curva ubicado en el plano cartesiano. Menos 12, dice su compañera. Toma menos 12. Ahí está. Menos 12. A ver. No, perdón. Su compañero es. Pensé que era Gerlis. No, es Alex. Menos 12, entonces sería 4 menos 4, aquí. Entonces ya tengo todos los puntos, al unir estos dos puntos, lógicamente me va a salir esta. No voy a poner así, perdón, un momento. No voy a poner el gráfico o la posición de la curva así, ¿no? Así. Si no, tiene que ser aquí porque el otro punto va a estar acá. Para ustedes es más fácil porque tienen el cuadriculado, les decía yo. Tienen el cuadriculado. Entonces el cuadriculado les ayuda bastante a hacer este tipo de gráficos. Seguimos. Ahora viene este pedazo de hipérbola equilátera. Entre menos 5, aquí está, una parte de la hipérbola equilátera, y 0. Ahí está, aquí está, este pedacito. Acá pueden ver, les han puesto las asíntotas de la hipérbola. Una de las asíntotas x igual a menos 3, aquí está. Y la otra es y es igual a 2. Y es igual, esta es la otra. Entonces, como es positivo este 3, una de las ramas va aquí y la otra aquí. Pero a mí no me piden esta de acá. Esta de aquí no. Entonces, va... sí, porque va de menos 5 a 0. Entonces, de menos 5 acá, un pedazo de esta rama y el otro pedazo de la otra rama. Un pedazo de la otra rama. Ahí está. Entonces, entre menos 5 y 0. Pedazo de esta rama y pedazo de esta rama. Ahí está. Entre menos 5 y 0. Si ustedes, bueno, se acuerdan, pueden graficar todo y cortan para el intervalo que les están dando aquí. Les están dando aquí. Entonces, cortan ahí. Esto iría hacia acá y esto iría hacia acá. Pero no quiero todo, sino entre menos 5 aquí hasta 0.
Ahí están estas dos curvas que aparecen aquí. El otro es hemos dicho que es entre 0 y 2. 0 y 2, esta parábola. Entonces, esta parábola entre 0 y 2, y puedo poner algunos puntos. 0, por ejemplo, 0 menos 1, ahí está, ahí empieza. Y 2, 4 menos 1, 3, ahí, aquí, 3. Pero 3, perdón, 2, abierto, ¿no? Abierto, ahí está abierto. Entonces, en 3, el punto 2,3 es abierto, por eso es que se pone una circunferencia, una pequeña circunferencia. Bueno, este punto que es 2,4, ahí está, 2,4. Y el otro pedazo de parábola, entre 2 y 4. 2 y 4. Igual puedo poner 2 aquí, 2, 4, 5. Ahí está, 5. Y el otro es 4, 4, 16 más 1, 17. Y es cerrado, ahí está. Ahora el rango. Les piden determinar su rango, dice. Determinar su rango. Entonces tengo que ver el eje de las ordenadas, que es este eje, este de aquí. Entonces empiezo. Esto se va hasta menos infinito. Aquí termina, pero aquí continúa. Acá se unen y queda 3. Y esto se va hacia más infinito. Entonces el rango serán los reales. Ahí está. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Acá les voy a pegar la pizarra. Ahí está. Para que tengan cómo se redefine. ¿A dónde se fue? Por acá. Ahí está. Entonces, esto acompaña a esto. A la redefinición. Perdón, la redefinición a el trabajo con la función. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayan entendido? Ya les colgué el segundo seminario, ahí debe haber varios ejercicios que tienen que hacer de esta misma forma. ¿No hay preguntas? Entonces vamos a continuar con la función inyectiva y la función inversa. Todo bien. Señor Alex. Jóvenes, todo bien, ¿ah? Cuando corrijo yo la práctica o el control individual, ahí voy a verificar. Acá, por ejemplo, ha notado todo bien Alex Cantar. Ya está. Entonces nos vamos aquí y vamos a empezar. La función inyectiva y la función inversa. Para tener una función inversa, tengo que tener una función inyectiva. ¿Y qué cosa es una función inyectiva? ¿O qué tipo de función es una función inyectiva? Bueno, sigue teniendo las primeras componentes diferentes, porque tiene que ser una función. Y si es inyectiva,
eh, para que sea inyectiva, tampoco las segundas componentes se tienen que repetir. Las segundas componentes no se tienen que repetir. Eso es lo que dice acá, ¿no? Dice, si una función f en el intervalo AB y toma una sola vez cada uno de los valores comprendidos entre C y D, que es el eje de las ordenadas, entonces a cada valor de X le corresponde un único valor de Y. Aquí está. Y a este tipo de funciones dice, se les conoce como inyectivas. Tiene la misma regla de correspondencia que las funciones en general, ¿no? Pero puedo escribir esta ecuación o esta regla de correspondencia de esta forma. Puedo despejar X en función de Y. Y si yo tengo esta regla de correspondencia y también esta regla de correspondencia, esta segunda regla de correspondencia se denomina como función inversa. Ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo se determina cuando una función es inyectiva? ¿O cómo se determina cuando una función es inyectiva o si una función es inyectiva? Se puede determinar gráficamente. Si yo conozco la regla de correspondencia, yo puedo graficar y qué cosa puedo, o cómo yo pruebo que esa función es inyectiva. Trazo una recta paralela al eje de las abscisas, como en este caso, la recta paralela al eje de las abscisas, y solamente tiene que cortar a la curva en un punto, en un solo punto. Trazo una perpendicular, corto en un punto. Trazo un punto, entonces es una función inyectiva. Y yo ya sé que es función, ¿no es cierto? Pero me faltaría probar si es inyectiva. Y la prueba gráfica es esta. Para cualquier recta paralela al eje de las abscisas, estas rectas cortan en un solo punto a la curva. Entonces se tiene una función inyectiva. También se trabaja de manera analítica como para el caso de función. Entonces yo parto de esto, un par ordenado, y tengo que demostrar que las primeras componentes son iguales, ¿no? Si las segundas componentes son iguales, las primeras también tienen que ser iguales, para tener una función inyectiva. Acá lo formal, ¿no? La definición dice, una función f es inyectiva si los pares que conforman el grafo de función, ningún par ordenado tiene la misma segunda componente. Entonces, con esto, esta definición 1, le hemos visto en la prueba gráfica. La definición 2 dice, una función f es inyectiva para cualquier x1 y x2 que pertenece al dominio, si x1 y x2 dice que esos también, las segundas componentes tienen que ser diferentes. Tienen que ser diferentes. Lo mismo que dice la definición 1, ¿no? Y esto se utiliza para la prueba usando la definición. Y hay una que se usa más frecuentemente, una forma, lo que nos ayuda a la prueba analítica, o lo que hacemos cuando trabajamos la prueba analítica es esto, ¿no? Empezamos de aquí, la igualdad de las segundas componentes, y terminamos en la igualdad de las primeras. Entonces acá tenemos, en estas dos definiciones aparecen las tres pruebas. Las tres pruebas. Esto, ¿cómo se puede leer? Se lee que si es una función inyectiva, no se van a repetir las segundas componentes. Ejemplo. Sea una función f definida por, esta es una función infinita, ¿no? De infinitos elementos. Determinar gráficamente si es inyectivo. El primero es un pedazo de parábola, pero solamente voy a graficar entre 0 y 2. Y el segundo es una función raíz cuadrada. Ahí está. Primero entre 0 y 2, y entre 4 y 8. La segunda. Acá está la recta, de manera gráfica. Y si yo trazo rectas paralelas al eje de las abscisas, solamente va a cortar en un punto la. Pero cuando quiero hacer una prueba analítica,
Se supone que tengo que partir acá y llegar aquí. Pero adicionalmente a esta prueba que aparece aquí, tengo que hacer la intersección de los rangos. Es una prueba, vamos a decir, que va junto con la prueba analítica cuando tengo una función seccional. Seccionada. ¿Por qué? Porque voy a hacer esto para este pedazo. Esta puede resultar, o resulta, vamos a decir que resulta inyectiva, de manera independiente. Esa también. Pero, si de manera independiente he determinado que es inyectiva, también tengo que hacer la intersección de los rangos para determinar de manera conjunta que la función es inyectiva. O la intersección de los rangos me da que de manera conjunta la función es inyectiva. Es inyectiva. Entonces, esto podemos ver aquí, ¿no? La intersección de los rangos va de 0 a este punto de acá. ¿Cuánto es este punto? A ver, en 0, 8. Entre 0 y 8 es el rango. Y el otro rango es 4, 2, menos 2 raíz de 5, menos 2 raíz de 5, hasta 0. Entonces no hay intersección de los rangos. No hay intersección de los rangos. Y si yo he hecho la prueba analítica, tengo que adicionar esa prueba. La intersección de los rangos. O tengo que determinar que los rangos, o la intersección de los rangos, es el vacío. ¿Está claro eso? Entonces, cuando yo voy a hacer una prueba analítica, hago la prueba analítica de cada una de las reglas de correspondencia. Para cada una de esas reglas resulta que la función es inyectiva, pero la inyectividad conjunta para la función, porque esta tiene dos reglas de correspondencia, sería la intersección de los rangos. ¿Está claro? A ver, todo bien. Es anterior. ¿Qué significa Ari? Ya no entiendo. En quechua. Pensé que era otra cosa. Ya está. Entonces, bueno, una vez más, ahí anoten en una página. Cuando hacen la prueba analítica, tienen que adicionar la intersección de los rangos. ¿Cómo tiene que ser esa intersección? Vacío. Acá hay una gráfica de lo mismo. Esto de aquí es esta curva de aquí. Y esta de aquí, verde, es esta de acá. Pero acá he encontrado sus inversas. ¿Cómo se encuentra la inversa? Esta es la bisectriz de este cuadrante. La ecuación de esta recta es y es igual a x. Lo voy a poner acá. Aquí. Y es igual a x. Y es igual a x. A ver si ponemos mayúscula. Y es igual a x. Esa es su ecuación. Ya, ahí está. Esta es la ecuación de esa recta. Entonces, ya determiné mi función, gráficamente, mi función inversa. Perdón, claro, mi función inversa. Ya determiné, bueno, lo que me pedían era determinar si esta función es inyectiva gráficamente. También es inyectiva, por lo tanto tiene inversa.
Entonces aquí lo que he hecho es determinar también la función inversa. Fíjense, este es este de aquí, este pedazo, aquí, y su función inversa es esta de aquí. Después esta de aquí es esta curva de verde, y su función inversa es esta de acá. Entonces, ¿qué cosa es la función inversa? Es la función que está a la misma distancia con respecto a esta recta, o es una curva, o son todos los pares ordenados que están a la misma distancia de esta recta, o con respecto a esta recta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un punto aquí, con respecto a esta recta voy a tener otro punto a la misma distancia por aquí. Y así cada uno de estos infinitos puntos que forman esta gráfica. Y aquí también voy a copiar todos esos infinitos puntos. Y voy a tener esta curva. Y esta es la función inversa. Es la función inversa de la segunda regla de correspondencia. De la primera, es esta de acá. Esta es la función. Entonces voy a copiar todos los pares ordenados a la misma distancia con respecto a esta recta. Y es igual a x. Ahí está. Copio aquí, copio aquí, copio. Aquí se van a cruzar, copio este punto, voy a copiar aquí y trazo mi curva. Entonces, esta es la función inversa para la segunda regla de correspondencia. Esa es la función inversa. Voy a trabajar con esta recta, no se olviden, eso tiene que aparecer en su gráfica. Esta recta es la bisectriz de este cuadrado. Entonces, si yo tengo una curva, voy a copiar todos los puntos a la misma distancia con respecto a esta recta. Uno todos esos puntos y esa es la función inversa. Aquí está. Dice, la función inversa, bueno, tiene estos nombres también, lo van a encontrar en la bibliografía con estos nombres, biunívoca o univalente. Entonces se define la función inversa f denotada, vamos a encontrar que es f asterisco la inversa o f a la menos 1. Y definida por, acá tengo que para la función original el par se invierte, ¿no? Por lo mismo que hemos visto acá. Este punto se copia aquí. Si este es 2,0, este será 0,2. Eso es lo que dice acá. Entonces, si este es 2,0, vuelvo a repetir, este es 0,2. Eso es lo que dice acá. Pero también se puede escribir en términos de sus mismas coordenadas, ¿no? Las coordenadas de f, si he tomado esta notación f asterisco, entonces sus coordenadas serán x asterisco y asterisco. Fíjense que las coordenadas de la función inversa son, en este caso, invertidas, ¿no? Con respecto a las coordenadas de la función original. Fíjense, es ix a la función inversa. Pero en términos de sus mismas coordenadas será x asterisco y asterisco. Por lo tanto, tengo que el dominio de la función inversa es el rango de la función original. Y el rango de la función inversa es el dominio de la función original. Porque se intercambian los puntos, ¿no? Pensemos en este punto, 2,0, acá es 0,2. Aquí es 8,0 y acá será 0,8. Ahí está, efectivamente, ¿no? Entonces se cumple todo lo que tenemos aquí. Y aquí está. Lo de negro es la función original. Y lo de rojo, se ha copiado todos los puntos a la misma distancia con respecto a y es igual a x. Y tengo esta curva de rojo. Y esta es la función inversa, ¿no? Se puede escribir su ecuación de esta manera o de esta manera. Esta ecuación es en términos de las coordenadas de la función original. En cambio, esta ecuación es en términos de sus propias coordenadas. Ahora, de repente, también puedo escribir y igual a f de x, porque estoy trabajando en un mismo plano cartesiano. Pero para identificar la función inversa, la escribo de esta manera. Pero las curvas, ambas son inversas. Si yo tengo esta ecuación, o esta regla de correspondencia, o esta función, su inversa va a ser esta. Y si yo tengo esta, su inversa va a ser esta.
ejemplo, otro ejemplo. Dice, sea una función inyectiva. Ah, ya me dan que es inyectiva. Si no me dan esto, que es inyectiva, yo tengo que probar la inyectividad. Pero acá ya me están diciendo que es inyectiva. A veces me dan por qué método, o sea, qué método voy a usar para probar la inyectividad, pero otras veces no, me dan libre y yo elijo pues la que mejor me parece, la que mejor conozco. Pero acá me dicen que es inyectiva, no tengo que probar la inyectividad. Entonces me dan dos reglas de correspondencia y me piden ayer f a la menos 1, la inversa evaluada a menos 4. Estas son sus coordenadas, o sea, para la función original este sí, y para la función inversa este es x asterisco, x asterisco. Entonces vamos a ver qué se hace aquí. Se ha graficado, ahí está. Este de aquí es la primera regla de correspondencia, es una función raíz cuadrada, y la otra es un pedazo de parábola, que es esta de acá. Si yo hago gráficamente, si es inyectiva, sí, es inyectiva, pero ya me dicen acá. Pero para practicar, ¿no? Es inyectiva. Sus rangos también, si yo determino sus rangos, entonces la intersección de sus rangos es el vacío. Su rango va de aquí, ¿no? Desde aquí hasta aquí, y desde aquí hasta más infinito. Esta va desde menos infinito hasta 0, y ese es desde 1 hasta más infinito. Aquí está, ¿eh? De menos infinito a 0, unido a 1 más infinito. Ese es el rango de la función. Y si yo intersecto estos dos intervalos, es el vacío. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Entonces, vuelvo a recordar, el dominio de la función inversa es el rango de la función original, y el rango de la función inversa es el dominio de la función original. Entonces dice que se halla la función inversa. Se está hallando la función inversa. La regla de correspondencia de la función inversa, porque hasta el momento hemos determinado las gráficas solamente. La función inversa también tiene sus reglas de correspondencia, como hemos visto aquí, tiene su regla de correspondencia. Entonces acá también puedo usar gráficamente, puedo hallar ya la función inversa, ¿no? Trazo una recta aquí. Esta recta, la recta Y es igual a ver, uno estaría por acá, y aquí sería así. Sí. Esta es la recta Y es igual a X. Entonces, vamos a hacer pasar por aquí. Ahí está. Esta es la recta Y es igual a X, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿cómo sería la función inversa? Aquí, ¿no? Aquí. Así. Ay, se mueve. No se puede mucho manipular esto. A ver, con el lapicito, vamos a ver si el lapicito, acá está. Entonces, ¿cómo es la función inversa? Aquí, nuevamente, así, y se copia, pues, ¿no? Aquí, todos los, ay, mal. Borrador. Lápiz. Aquí, así sería, ¿no? Más o menos. Ustedes con su cuadrícula lo pueden hacer bien. Y el otro sería 2 por aquí también, y pasaría así. A ver, está activo el lápiz. Acá 2. Cerrado. Y iría así, ¿no? Más o menos.
más o menos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que decir? ¿Algo que me quieran decir? Parece que se están yendo asustados. Ya está. Así, más o menos. Entonces, este será F sub 2, F sub 2 a la menos 1. Y este es F sub 1, F sub 1 a la menos 1. A la menos 1. Ya está. Gráficamente ya está. Entonces tengo que conseguir sus reglas de correspondencia. Entonces, ¿cómo encuentro su regla de correspondencia? Despejo X en función de Y. Aquí está X en función de Y. Esto es, acuérdense que esto es Y es igual a menos la raíz de 2 menos X. Elevo al cuadrado y despejo X en función de Y. Y como X es el rango de la función inversa, entonces si pongo Y asterisco igual a 2 menos X al cuadrado, X asterisco al cuadrado. Y esa es su regla de correspondencia. Igual para el otro también, despejo X, ¿no? Voy a completar cuadrados aquí, y es igual a, después de completar cuadrados, despejo X en función de Y, y reemplazo, ¿no? Y es igual a la raíz de X al cuadrado, perdón, X asterisco menos 1 más 2. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Me están pidiendo que evalúe cada una de estas reglas en menos 4 y 3. Y eso es lo que hago. Aquí está la función inversa, evalúo menos 4. Puedo ver que menos 4 es para la regla F1. Entonces, F1, que es esta, de la cual he encontrado su regla corresponde, evalúo y me sale menos 14. Para la segunda, que es esta, evalúo en 3. Aquí está 3, es el I para la función original y para la inversa es el X. Entonces, evalúo el X aquí, 2 raíz y 2 más raíz de 2. Y a mí me están pidiendo la suma de estos dos valores. Entonces será menos 14 más 2 más raíz de 2. O menos 12, ¿no? Como se escribe acá. Menos 12 más raíz de 2. ¿Alguna pregunta? Una consulta. A ver, ¿ustedes, Arévalo? Sí. Ya, a ver, fuerte. El Y asterisco se refiere a Y a la menos 1. Claro. ¿Es I asterisco o I a la menos 1? Este de Entonces acá. se puede representar como 1 sobre I. No, esa es notación nada más. Usted no puede reemplazar nada, solamente F asterisco o F a la menos 1, que no significa 1 sobre F, no. No. Esa es notación. Vale. Eso sirve para denotar nada más. No se puede hacer operaciones con eso. Cuando es notación, no, es como un nombre propio. ¿Ya? Por eso yo uso asterisco, porque a veces pongo menos 1 y me ponen 1 sobre F1. No, esto es solamente una notación que significa función inversa, nada más. No hay más. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Ahora las funciones trigonométricas directas e inversas. Las directas son las que ustedes conocen y han trabajado bastante. La función seno, coseno, la función tangente, cotangente, secante, cosecante. Y las inversas serán la función arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcocotangente, arcosecante y arcosecante. Nosotros vamos a ver una
Estas funciones trigonométricas directas y también las inversas, pero un poco más complejas. Dice que tienen esta forma. Tienen un coeficiente aquí A, seno, este es el argumento, y el argumento tiene dos mandos, bx y c. Y todavía está sumado o restado a una constante d. Tanto para seno y coseno. Para estas dos funciones, no vamos a irnos a la tangente, la cotangente, ni la cosecante, ni secante, ni arco cosecante, ni cosecante. Pero es el mismo, el trabajo es el mismo. Pero vamos a trabajar solamente con esas dos funciones. Para graficar estas funciones tenemos que dar estos pasos. Son 6 pasos. 6 pasos. El primero dice determinar la línea base siendo el primer sumando igual a 0. Entonces hago este sumando y me va a quedar una ecuación y es igual a D. Y esta se denomina la línea base. Es una recta paralela al eje de las ábscis. Segundo paso, dice encontrar el rango a partir de determinar la amplitud medido teniendo en cuenta la línea base, ¿no? Lo que hemos hecho en el paso 1. Esta ecuación es el de una recta y esta es la que se denomina línea base. A unidades hacia arriba y A unidades hacia abajo, después de la línea base, o teniendo en cuenta la línea base, ¿no? La amplitud A es igual al valor absoluto de A, este coeficiente. Tercer paso. El tercer paso es hallar dónde empieza el trazado de la gráfica. El trazado de la gráfica. Ajá, el desplazamiento. Se denomina también desplazamiento. Van a encontrar también el nombre de desplazamiento, este tercer paso. Y esto se halla haciendo el argumento de la función igual a 0. El argumento es toda esta expresión. Igual a 0. Y esto me va a dar dónde va a empezar el periodo que yo voy a trabajar para estas funciones. El cuarto paso es se determina el periodo. Ya encontré dónde empieza y voy a sumar este periodo para saber dónde acaba. ¿Cómo se encuentra este periodo? 2pi entre b. B, fíjense el coeficiente en x. Acá está. Quinto paso, se determinan los puntos, son 5, incluyendo el punto de inicio y el punto donde termina la gráfica. Ya tengo el inicio, ya lo tengo de aquí. Y el final también lo tengo de aquí. Porque lo que encuentro aquí, sumo este periodo y encuentro el punto final. Y los otros 3 puntos los voy a hallar dividiendo este periodo en 4. Divido en 4 y voy sumando desde el punto de inicio. Punto de inicio más un cuarto del periodo, tengo un punto. Más un cuarto, encuentro el tercer punto. Más un cuarto, el cuarto y el punto final que ya lo tengo. Que tiene que coincidir y se vuelve a sumar. Y el último paso ya se realiza el gráfico considerando los pasos anteriores, especialmente el quinto paso. Porque acá están los 5 puntos, esos son los que voy a poner en el plano cartesiano. Estos 5 puntos, el final, perdón, el inicio, el final y los 3 puntos que encuentro sumando la cuarta parte de este periodo. Entonces, graficar para un periodo e indicar su dominio y rango. Primer paso, determinar la línea base haciendo el sumando donde se encuentra la función igual a 0. Ahí está. Hago todo esto 0, entonces la línea base es I es igual a 3. Es una recta paralela a 3. Segundo paso, encontrar la amplitud. El valor absoluto de A. A es menos 1, valor absoluto 1. Entonces ya tengo la línea base. Acá está, la línea base es I es igual a 3, y hacia arriba 1 y hacia abajo 1. Este me da el rango, ¿no? El rango irá de 2 hasta 4. Ya tengo el rango. El tercer paso, dice, se halla igualando el argumento a 0. ¿Dónde empieza mi periodo? O de dónde voy a graficar mi pedazo de función trigonométrica.
Entonces empieza en pi cuartos. Pi cuartos, igual a 0, pi cuartos. ¿Sí? ¿Me querían decir algo? Ah, ya, pi cuartos, ¿no? Igual a 0, empieza pi cuarto. Acá pueden ver, miren, pi cuartos. Cuarto paso, el periodo, es 2 pi entre 2, igual a pi. Vamos a ver por qué es 2. Acá este es valor absoluto de B, 2. Ahí está, 2 pi entre 2, pi. Entonces, a este pi cuartos le sumo pi. ¿Cuánto me da? 5 pi cuartos. Ahí está. Entonces tengo el punto inicial y el punto final. Voy a hallar estos 1, 2, 3 puntos que me faltan. ¿Cómo se hace? Se divide esto entre 4. Entonces, pi cuartos. Pi cuartos más pi cuartos, 2 pi cuartos. Más pi cuartos, 3 pi cuartos. Más pi cuartos, 4 pi cuartos. Más pi cuartos, 5 pi cuartos. Ahí está. Esta es la forma de cómo se hallan estos 3 puntos que están en este intervalo.